¿Dónde se encontraba usted? Estaba en Calama, Ya. en el aeródromo de Calama. Ya. ¿Y ese día? En esa época. Sí. Y ese día, cuando ocurrió este hecho, era alrededor de las 3 de la tarde. Cuando un suboficial vino a avisar de que por las comunicaciones internas con Carabineros, avisaban que venía un objeto que estaba a una cierta altura, que no estaba identificado, y que tenía una velocidad de desplazamiento que, de acuerdo a lo que ellos calculaban, podía estar sobre la base de Calama en 1 hora aproximadamente. Y efectivamente, como a la hora, viene otro suboficial que estaba de guardia a decirnos que hay un objeto que está vertical en el aeródromo y que era un objeto luminoso. Sobre el aeródromo. Sobre el aeródromo, exactamente vertical en el aeródromo. Así que, bueno, vamos a ver. Y efectivamente, había un objeto luminoso, como una esfera, y que realmente desde tierra era imposible identificar qué tipo de objeto podría ser. ¡Gente! ¡Arre! El general en retiro Gabriel Ormeño, ex subdirector de Carabineros, fue uno de los primeros testigos del avistamiento. Parecía como una pera grande, muy grande, a mucha altura, inmóvil, que brillaba bastante con el sol en ese tiempo, había mucha claridad. Yo creo que esto se mantuvo más o menos 1 hora, y siempre estático en el mismo lugar, muy brillante, y además de eso puedo decir que casi todo el pueblo de Calama, porque no fue una cosa realmente extraordinaria, por lo tanto casi todo el pueblo de Calama estaba mirando. De arriba del hotel nosotros veíamos que prácticamente el tránsito estaba paralizado y todos miraban este objeto. Bueno, ¿qué hacer? Pues si tú tienes algo vertical en la base en la cual tú estás de alerta y todo, tienes que tomar alguna acción. No puedes quedarte así esperando a ver qué pasa. Como yo era el comandante, me comuniqué con la jefatura superior, digamos, que estaba en Cerro Moreno, y bueno, curiosamente no hubo forma de comunicarse en esos momentos. ¿Que estaba muerta la radio? No entraron las comunicaciones, la frecuencia HF no funcionó. En definitiva, no pude comunicarme como para pedir autorización, porque la idea mía era de ir a autorización para despegar en un avión e identificar el objeto. Ya. Entonces no pudo obtener esa comunicación y decidió usted partir. Y entonces yo, como el comandante de la base en ese momento, tomé la determinación de salir en un avión y ver cómo podíamos identificar este objeto que está sobre la base. Así que salí con un subteniente, tomamos un avión Vampiro, despegamos y empezamos a subir en círculo. Para corroborar esta historia, viajamos hasta la 9ª región a conversar con uno de sus protagonistas. Aquí en Temuco encontramos a uno de los pilotos involucrados en la persecución de un objeto volador no identificado avistado sobre el desierto de Atacama en 1978. El entonces subteniente Reinaldo Mella es hoy comandante del Grupo 3 de la Fuerza Aérea y accedió a conversar con nosotros sobre el tema. Usted iba de copiloto, ¿no? De copiloto, Ya. afirmativo. Y bueno, el que iba de comandante de la aeronave, él llevaba los mandos, yo tenía más tiempo para mirar y ver otras cosas. Porque a medida que montábamos, era muy poco la diferencia de tamaño que nosotros íbamos viendo con respecto al suelo. Entonces, eso nos hacía suponer de que la altura, que inicialmente nosotros pensamos 20.000 pies, cuando alcanzamos los 20.000 pies veíamos que estaba 20.000 pies más arriba todavía o quizás más.
sea, porque no se agrandaba el objeto, o sea, era imperceptible el que se estuvieran acercando. Exactamente, entonces por lo tanto era bastante más arriba de la altura que nosotros creíamos. Ya. Y eso era lo más impresionante también. Llegamos a los 25.000 pies y bueno, sí, esta cuestión seguía más arriba. Subimos a 30, igual. Lo único que mientras más subíamos se definía más la forma. De manera que se estaban aproximando, porque ya lo veían más nítidamente. Sí. Así que desde esa altura ya se veía como un triángulo metálico. Un triángulo metálico que despedía bastante brillo. Y con la punta del triángulo hacia el oeste, hacia el océano, hacia el mar. ¿Y entonces? Bueno, estábamos ahí en este asunto tratando de analizar qué podría hacer. Y de repente, en esto que mirábamos este aparato con la punta, tratábamos de identificar, no veíamos nada, excepto cosas metálicas y brillo, pero nada que uno pudiera identificar, tiene algo, nada de eso. Estábamos en esto cuando, yo no sé si fue una impresión mía, y le pregunté a Mella, que era el oficial con que iba conmigo, le dije, oye, me da la impresión de que este asunto como que está virando hacia nosotros, le dije. Entonces me dijo, parece que sí. Bueno, la verdad es que ahí pensamos, ¿qué podrá hacer esto? Así que, ante lo desconocido, ¿no?, hicimos una maniobra de combate y nos fuimos hacia abajo, ¿no?, porque sin saber qué podía pasar. Y bajamos como 10.000 pies. Como no pasó nada, nivelamos nuevamente a una cierta altura y miramos hacia arriba. Este aparato aparentemente había tomado la dirección original que tenía, la posición original. Y volvimos a subir. Volvimos a subir hasta los 30 y tantos mil pies y ahí esto se quedó estático. Nunca más lo vimos moverse, ni tampoco nosotros imaginamos que se movió nunca más tampoco. Si es que fue imaginación lo primero que vimos. Así que ahí estábamos en eso cuando el radar de Cerro Moreno tomó el avión nuestro. Y como nosotros no teníamos autorización para despegar, ellos no sabían que nosotros estábamos volando, aire, sí, porque no habían habido comunicaciones con ellos. Entonces se produjo una alerta en Cerro Moreno y salieron 2 F-5 a interceptar este objeto. Pero no era el objeto el que iban a sino que iban a estar a nosotros. Ustedes, sí. Uno de los pilotos de los F-5, el coronel Javier Prat, despegó originalmente para interceptar al avión Vampiro que volaba sin permiso. Pero a medida que su F-5 se acercaba al Vampiro y lo identificaba como perteneciente a la FARC, notó que más arriba, a gran altura, había algo desconocido. Nos llamó profundamente la atención una esfera brillante que estaba precisamente sobre Jarama. A partir de ese momento, y de acuerdo al ejercicio, nosotros informamos a Radar que íbamos a hacer un reconocimiento para ver de qué se trataba, pero en la medida que fuimos ascendiendo, nos fuimos dando cuenta de que esto ya no era una esfera, sino que en la realidad era un triángulo de color metálico. Nuestro avión tenía un techo de 50.000 pies. Nosotros excedimos ese límite y llegamos a 54.000 pies, pero esto estaba definitivamente muchísimo más arriba. Para sorpresa de los pilotos, el objeto seguía allá, más arriba. El avión Vampiro llegó hasta los 30.000 pies de altura. El F-5 de Javier Prat, con gran esfuerzo, forzó su límite hasta los 54.000 pies y no pudo alcanzarlo. Según sus cálculos, el objeto estaba a unos 70.000 pies de altura, o incluso más. Y yo le podría decir que era más grande que la luna, una luna llena, y de ese tono, de ese color, pero absolutamente distinto. Y yo diría que las dimensiones de este triángulo eran impresionantemente grandes. Los
nosotros en ese momento, cuando ya fuimos relevados en esa misión, procedimos a aterrizar. Situación de que aterrizamos y todavía el objeto se mantenía en la misma posición. Hasta que ya atardeciendo, cambió de tonalidad de color, tal vez por el reflejo del sol, por la posición del sol, y luego tuvo un desplazamiento uniformemente acelerado hacia el oeste. Tras haber perseguido al objeto volador, los pilotos tuvieron que entregar un informe a sus superiores. Bueno, tuve que hacer un reporte donde expliqué exactamente lo que acabo de contar en este momento. Yo creo que es de todas maneras interesante que se sepa que yo estaba acompañado por otro avión, otro piloto que andaba conmigo en otro avión. Éramos una pareja de aviones. Y vio exactamente lo mismo que vi yo. ¿Qué cree usted que vio? Puede haber sido un artefacto construido por alguien dentro del mismo planeta Tierra que reúne ciertas características especiales las cuales nosotros no conocemos. En aquella época, solo un avión espía estadounidense, el SR-71, podría alcanzar esa altura que equivale a más de 20.000 metros. Si me preguntas si hay aviones que vuelan a esa altura, sí. Sí, sí hay. El avión es el SR-71, por ejemplo, pero no tiene esa forma. Ya. Además que se desplaza en el aire, no está quieto. Pero la Fuerza Aérea no tuvo, digamos, una interpretación propia respecto a esto, es un globo aerostático o algo, ¿no? Es que no, Ya. porque no era un globo aerostático. ¿Y usted qué cree que era? Yo realmente hasta el día de hoy no sé lo que era. Lo que sí me queda claro es que el aparato o lo que fuera, era de dimensiones que no se pueden calcular, porque un radar ve hasta 60, 70.000 pies de altura, y para que un objeto de ese tamaño se viera 1000 veces más grande que un avión, tiene que haber sido de cientos de metros, de quizás kilómetros de tamaño. 20 años después de este incidente, ufólogos chilenos y extranjeros dieron a conocer estas fotografías, que ellos atribuyen al satélite meteorológico GOES 8. En una de ellas se apreciaría una enorme estructura orbitando sobre el desierto de Atacama, parecida, por su tamaño, al objeto perseguido por los aviones de la FACH en 1978. La persecución de un ovni. Este fenómeno ocurrió en Antofagasta cuando yo era piloto de F-5. ¿Usted era oficial de la Fuerza Aérea? Oficial de la Fuerza Aérea, sí. Era piloto de F-5, instructor. Y salimos en una misión de combate para instrucción de intercepción aérea. Y como todos los días, cualquier avión que se desviaba de la ruta a la ruta militar, éramos avisados para que nosotros procediéramos a la interceptación. Nos mandaron hacia el sur de Antofagasta a interceptar este blanco. Desde ahí nos dirigimos nosotros a una altura de 37.000 pies, más o menos, y después bajamos a 33.000 pies, acelerando porque el blanco iba hacia el sur, dirección hacia tal, y aceleramos sobre la velocidad del sonido para poder alcanzarlo. ¿En kilómetros por hora a qué velocidad iba usted, más o menos? Unos 1.100 kilómetros por hora. Bueno, posteriormente nosotros nos acercamos, visualizamos el avión, el objeto en pantalla. La traza en pantalla era un poco mayor que la normal de un avión cualquiera comercial. Divisamos una mancha al costado derecho nuestro hacia el oeste, que fue para nosotros, pensamos, un avión comercial bastante grande. ¿Una mancha oscura? Mancha oscura, nebulosa. Pensamos en principio que era un avión 707 de la época. Nos acercamos nosotros ya a unas 10-12 millas, que ya es donde se puede visualizar. Ahí ya no pudimos visualizarlo, o sea, no pudimos identificar qué realmente era.
Y al llegar a esa posición dijimos, bueno, acerquémonos por un costado para tener una mejor visión, porque por atrás todo más o menos se ve más o menos igual. Esto es una forma triangular, negra, nebulosa, repito, y nos colocamos ya a una distancia de 5 millas al costado. Y ahí no había ninguna duda que nosotros teníamos que visualizar el objeto, o lo que sea. Y la verdad que no éramos capaces todavía de visualizar, sino que se veía exactamente lo mismo. Como mancha. Una mancha nebulosa, el mismo tipo, sin ningún, más que una traslación. Y posteriormente a eso ya empezamos, por supuesto, ya a acelerarnos un poquitito el corazón, ¿no es cierto? Las comunicaciones ya se hicieron un poco más difusas, porque el temor a lo desconocido, por supuesto. Bueno, nos acercamos a esa distancia, y a esa distancia ya uno tiene que identificarlo, o sea, es lógico. Bueno, en ese momento, el objeto viró en 90 grados. Acelerando el cálculo que hicieron desde tierra más o menos a 4 o 5 veces la velocidad del sonido. Pero desgraciadamente usted no tiene nociones de forma, de color, de detalles, nada, solamente... De forma sí, ¿Sí? Absoluta, porque era un triángulo. Una pirámide, digamos. Una pirámide, sí, con una especie de 2 colas así, nebulosa. Es lo único que se distinguía. Ese fue el fenómeno completo. ¿Usted iba solo? No, iba con un alumno. ¿Y tuvo él la misma percepción? Exactamente la misma percepción, y después nos reunimos nosotros en tierra, juntamos a la gente del radar, que eran instructores oficiales también, nos juntamos nosotros, analizamos el sistema por bastante tiempo, estudiamos los aviones que podían acercarse a una velocidad más o menos 3 veces la velocidad del sonido, que es el RC-71 de esa época, pero el radio de viraje no da. A esa velocidad, el radio de viraje de un avión a esa velocidad son 20 millas. ¿Y el fenómeno fue en 90 grados. En 1989, la Fuerza Aérea se vio otra vez enfrentada a la aparición de un supuesto objeto volador no identificado en nuestro espacio aéreo. Y nuevamente, Danilo Catalán estuvo a bordo de un avión de combate para perseguirlo. Estábamos nosotros en situación de alerta constante que permanecemos nosotros, y es de Iquique a nosotros nos ordenan despegar, porque hay un objeto a la altura de Arica. Lo notificó que estaba a la vista y permanecía estático más o menos unas 30, 40 millas hacia el oeste del aeropuerto de Chacayuta. Nos guió el radar desde Iquique, no teníamos la visión todavía, pero ya a las, yo diría, unas 20 millas, o sea, ya visualmente estaba. Lo vimos, pero muy, muy, muy lejos. Una cosa brillante, muy grande. Yo siempre la asimilo con un globo estos. Antiguamente, cuando íbamos a las discotecas, ¿no es cierto?, estos globos llenos de espejos, sí, ¿cierto? Y con un manto así como medusa, abajo, transparente. Y ahí partimos hasta montando desde el nivel del mar hasta unos 53.000 pies. Ya a esa altura los aviones, en el caso nuestro, los motores ya no van más y se para el motor, y llegamos a esa altura, se paraban los motores, bajábamos, teníamos que encender los motores y partir nuevamente. Porque este objeto estaba más alto. Mucho más alto. Ahora, ¿cuál es el fenómeno, digamos, que nos llamó mucho la atención? Fue un fenómeno de partida estático, muy identificado, en el cual nosotros subimos de nivel del mar a 53.000 pies y el objeto estaba igual. Es como ir montando hacia la luna, como ir montando hacia el sol, o sea que uno monta y no llega. Todos ustedes volvieron porque tenían ya que reabastecerse de combustible. Exacto. Y el objeto seguía ahí. Y yo fui 2 veces. Le iba a preguntar eso. ¿Remontó vuelo nuevamente y todavía estaba ahí? Y todavía estaba ahí. ¿No lo vio marcharse? No. Ahí estaba. ¿No remontó por tercera vez? Tampoco. No. Ya. Tampoco. De manera que el objeto quedó ahí. El objeto quedó ahí como un fenómeno más, un hecho más destacable e indesmentible. O sea, ya no estaba viendo solamente yo, sino que lo estaba viendo toda la unidad. Bueno, después del fenómeno que se inició, diría yo, con el avistamiento mío en la época del 70,
Después viene una serie de fenómenos. Si usted recuerda, por ejemplo, los fenómenos de Calama. Hoy día puedo nombrar 50 pilotos, por decir algo, que han tenido el mismo fenómeno, de diferente tipo. Diferentes triangulares, nocturnos, diurnos, pero el fenómeno ha existido. Igualmente inexplicable. Absolutamente. El caso de Danilo Catalán corresponde a una fuente privilegiada, un piloto de combate. En jerga militar, estos profesionales tienen un nivel A1, lo que quiere decir máxima credibilidad. Para saber el destino de estos informes, visitamos al general en retiro Ramón Vega, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y actual senador designado. El coronel Catalán tiene un avistamiento bastante especial, bastante extraño, que no tiene una explicación muy práctica. Pero no tenemos una prueba, solamente tenemos su visión. Estamos totalmente de acuerdo en eso y no le estoy solicitando un aval para un fenómeno en especial, pero estaremos de acuerdo en que ese fenómeno fue avistado por varios pilotos que eran hombres entrenados justamente para distinguir formaciones de nubes, etcétera. Por algo eran pilotos de guerra de Chile. De manera que fue un fenómeno bastante difícil de explicar, así nada más. Exactamente, y así quedó registrado. Y ciertamente el testimonio de ellos era creíble en cuanto a que vieron lo que dicen que vieron. Claro, y lo que dicen que vieron y lo analizan muy bien y lo definen muy bien, porque son profesionales. Y así queda. Y así quedan todos estos casos. Yo soy el comandante de grupo de la Fuerza Aérea de Chile, Francisco Javier Garde Farías. Yo estoy a cargo de la escuadrilla de búsqueda y salvamento de la isla de Pascua. En jerga militar se denomina A1 a las fuentes de máxima confiabilidad. Entre ellas están los pilotos que han sido especialmente entrenados para observar cuidadosamente el cielo, y es muy extraño que una fuente tan confiable se equivoque. Por eso, el testimonio del comandante Gárate resultó especialmente valioso. En esa oportunidad yo ya era atardecer, estaba observando este paisaje, cuando repentinamente se vio un resplandor a nuestra derecha, es decir, hacia el este, a una altura aproximada de 1000 metros. Fue un resplandor muy intenso, instantáneo, una luz brillante, blanca, la cual me asombró mucho, porque en ese momento no había ninguna condición apropiada para que actuara algún fenómeno meteorológico, para que se produjera algún fenómeno meteorológico conocido. Es decir, un rayo, un relámpago y finalmente un trueno. ¿Qué es lo que es? Es la pregunta que yo todavía me hago. Que realmente fue algo extraordinario. Indudable, uno, por la experiencia que tiene, todos los pilotos de cualquier parte del mundo están acostumbrados, ¿cierto?, a poder discernir o discriminar, mejor dicho, entre un objeto que se sustenta por el aire, un objeto que es propulsado por un motor, o en este caso un objeto volador no identificado, como el que le mencioné anteriormente. Porque la velocidad es algo asombroso, el ruido también es algo que normalmente llama la atención, y la forma. OVNIs, como el descrito por el comandante Gárate, aparecen en grabaciones que se habrían registrado en distintas ciudades de América y Europa. Estas imágenes son de los archivos del investigador alemán Michael Hessemann. El caso del comandante Gárate no es el único que involucra a uniformados en avistamientos de ovnis, pero no todos están dispuestos, por el momento, a contar sus experiencias en cámara, y sus informes permanecen en secreto. Nos han contado acá que hay muchos de estos avistamientos de los que nosotros andamos investigando en el programa. Seguramente, yo creo que más de alguna persona en su oportunidad puede haber visto algún objeto extraño. Observamos en la pantalla algo extraordinario.
Supongamos que esta es la pantalla de radar. La velocidad eran 15 revoluciones por minuto, ¿ya? Lo que da cada 4 segundos un giro para pegar al objeto que está acá. Y después esto apareció por acá. Y después al tercer barrido apareció por acá. Entonces, calculando, pudimos apreciar que esta distancia eran 6 millas náuticas. Si lo trasladamos a kilómetros, 5.400 nudos trasladados a kilómetros, multiplicado por 1.8, dan alrededor de 9.200 kilómetros por hora. Que yo sepa, hoy aún no conozco un objeto hecho por el hombre que pueda desplazarse a esa velocidad. Y no solamente lo vi yo. Hizo esto y salió acá. En ese instante calculé que eran el tamaño de unos 3 727. O sea, un 727 es una aeronave que aún vuela en algunos países, ¿no? 3 de esos juntos, el tamaño, claro. Esto ha sido lo más extraordinario que yo he visto. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos investigaron el tema OVNI por muchos años entre 1952 y 1969. El nombre que dieron a sus investigaciones fue el Libro Azul, y los resultados de esta fueron publicados en el llamado Informe Condon de 1969, en que desacreditan el tema dando la razón a los escépticos. Sin embargo, el astrónomo J. Allen Hynek, contratado para dirigir el proyecto, pasó de un inicial escepticismo a creer que algo real había tras el fenómeno OVNI. El doctor Hynek, que siguió investigando y divulgando casos por su cuenta, hoy es considerado como padre de la ufología contemporánea. Poco antes de su fallecimiento en 1998, dio esta entrevista a nuestro programa. Según sus compañeros, su última aparición pública. Este es el documento de la CIA que muestra que todas las bases claves de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos por todo el mundo fueron avisadas de que tenían que abrir fuego sobre todos los ovnis si ellos no estaban dispuestos a aterrizar. Tenían la orden de pararlos. El primer encuentro entre extraterrestres, las fuerzas extraterrestres con los aliados, ocurrió en una batalla aérea sobre Los Ángeles en 1942. Esta es una foto genuina de Los Angeles Times, artículos genuinos extractados de ese tiempo. 1.400 descargas de munición fueron disparadas a esos objetos. 20, 2, 0, y ningún objeto fue derribado. En 1966, Coleman Folkevinsky preparó un informe para las Naciones Unidas y la OTAN que presentaba el fenómeno OVNI como un problema de seguridad internacional. Según él, cierta jerarquía científica no permite que se divulguen más antecedentes sobre el tema porque afectaría las creencias de muchas personas en muchos campos. ¿Cree usted que el proyecto Guerra de las Galaxias del presidente Reagan tenía algo que ver con los ovnis? Los presidentes Reagan y Gorbachev acordaron que cualquier tipo de acción invasiva que atentara contra la Tierra o contra la humanidad sería repelida por los Estados Unidos y la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, e incluyendo los otros aliados, repelirían una invasión como esa. En los 50 y en los 60, Estados Unidos tenía planes de contingencia para usar armas nucleares. Armas nucleares. Armas nucleares contra los ovnis.
En algún momento hubo un plan para usar armas nucleares contra los ovnis. En el espacio exterior. Sí, las ocuparían en el espacio y tendrían misiles montados con pequeñas cabezas nucleares para lanzar desde los aviones. Yo no sé cuáles fueron las razones para hacer eso, o qué les inspiró a hacerlo, pero hay una investigación que fue publicada el año pasado por el Dr. Haynes para la Oficina Nacional de Reconocimiento, en que supuestamente cuenta la historia de la intervención de la CIA desde 1947 a los 90. Y en ella se menciona que la CIA tenía un equipo de aterrizaje preparado para responder a los ovnis que pudieran aterrizar en la Tierra. Todavía estoy haciendo investigaciones en esa área. Esta es la base Presidente Eduardo Frei Montalva, instalada en 1969 en la isla Rey Jorge, en el territorio antártico chileno. En este lugar se produjo en 1971, según testigos, un avistamiento ovni que habría afectado las comunicaciones radiales de la base. Para los ufólogos, se trataría de un encuentro cercano del segundo tipo. Tras 9 meses de investigación, encontramos a 2 protagonistas de este incidente. Evandro Valenzuela se retiró de la Fuerza Aérea en 1980 con el grado de comandante de escuadrilla. En 1971 era el comandante de la base. Nosotros en el mes de junio estábamos una noche reunidos, estábamos viendo una película y, si mal no recuerdo, deben haber sido las 9 o 10 de la noche. Aquella noche, el mecánico de motores José Bustamante Salazar, perteneciente al centro meteorológico, estaba a cargo de la planta electrógena de la base. Normalmente salía yo hacia el exterior a tomar un poco de aire, mientras dejaba cargando el combustible, los motores. Y en una oportunidad yo salí hacia el exterior y me encontré con la sorpresa que había un objeto luminoso, grande, mucho más grande que una estrella, varias veces más grande que una estrella. Lo más impactante era que cambiaba de colores. Me causó algún temor, sí, algo totalmente desconocido. Lo que me llevó inmediatamente a correr hacia el interior de la base, a avisarle a mis compañeros de que había algo que no era conocido, un objeto volador no identificado. Cuando este hombre de repente empezó a gritar que estaba viendo un ovni, estaba viendo un plato volador. Bueno, nuestra primera reacción indudablemente fue un poco de sorpresa, un poco de reírnos pensando que nos estaba jugando una broma, pero en realidad la cara del hombre estaba como desencajada. Me acompañaron 2 o 3, me siguieron, yo sin decirles dónde estaba el objeto, sino que los dejé salir a ellos primero de la sala de motores y quedaron igual que yo, impresionados por lo que estaban viendo. Hacia la ladera del cerro, de repente vimos una luz, que por supuesto esa luz estaba cuando nosotros ya llegamos ahí, que se semejaba mucho la baliza de un radiopatrullas, vale decir, cambiaba de colores así entre lila, verde, rojo, sin guardar una uniformidad o una regularidad en este cambio de luces. Simplemente era una cosa que estaba girando. Con mi experiencia de piloto, yo pienso, haciendo la apreciación del caso, que esto debe haber estado a unos 45 grados más o menos así en la vertical y una distancia de unos 3-4 kilómetros, teniendo también como referencia los cerros que estaban cerca de nosotros. Después de que los testigos presenciaron este fenómeno, vino un sorpresivo incidente. Los equipos radiales sufrieron una interferencia de origen desconocido.
los que estaban en ese momento en el interior, en la radioestación, dice que hubo una baja en las comunicaciones. Se perdieron algunas bandas de sonido, ¿cierto? Y hubo algunas bajas de comunicaciones. El operador también de la radioestación después relató que en el minuto que él estaba emitiendo un boletín meteorológico, sintió unos chisporroteos en el transmisor ahí y en el receptor, lo cual entonces le impidió durante un momento hacer su transmisión en forma, digamos, normal. No había motivo como para que se perdieran comunicaciones. O sea que sí, eso es lo que comentaban justamente los entendidos en las comunicaciones, ¿cierto? Que no había motivo para que se perdieran comunicaciones ese día. Estaba, pero como las noches perfectas y lindas de la Antártica. Y en esa situación nosotros le estimamos unos 10 o 15 minutos, estuvimos viendo este fenómeno ahí. Súbitamente, este fenómeno, digamos, este ovni, desapareció. No desapareció de nuestra vista, sino que se desplazó, pero a una velocidad infinita. No sé calcular qué velocidad en ese momento desapareció de ahí, detrás de los cerros. Nos fuimos hacia el interior de la base más que conforme con lo que habíamos resuelto, sino que más asustado, diría yo. En este caso, como le digo, yo no puedo decir que fue espectacular, excepto que se trataba de un fenómeno en una región absolutamente deshabitada, en que nosotros no podíamos confundirlo ni con aviones, ni con ningún objeto hecho por el hombre, ya que donde estábamos nosotros éramos los únicos habitantes junto con los de la base rusa. Así que es imposible que haya globos meteorológicos, que haya aviones, pájaros, nada. O sea, nada que echarle la culpa. Por lo cual, yo presumo que el fenómeno que nosotros vimos, o la mayoría de nosotros vimos ahí, durante ese lapso de 10 minutos aproximadamente, fue un hecho real. O sea, fue algo que yo no sé explicar qué era, pero que realmente era objetivo y que era sólido y que emitía luz. Sí, eso es lo que yo puedo confirmar. Así que por eso yo parto de la premisa que lo que nosotros estábamos viendo ahí es muy posible que sea un ovni. Entonces un día que pasa el avión, se le entrega la responsabilidad a Tahiti, tipo 2 de la madrugada del día 28 de enero, no me olvido. 28 de enero de qué año? 1978. Ya. Hace pronto hará 22 años. Entonces bajo, converso un poco con la gente de operaciones, que eran 2 personas. Luego cruzo al frente, porque obligadamente hay que cruzar la pista. Me dirigí en mi moto hacia ese sector que está allá, al sector de la ladera del Ranocao, donde están las casas de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estaba oscurísimo, 2 de la madrugada, yo me acuerdo que no había viento. Y voy cruzando la pista cuando, sorpresivamente, así una cosa muy extraordinaria, veo un punto luminoso, como quien ve una lenteja de perfil. Es una cosa bastante chica. Sí, pero era como una doble estrella, como 2 estrellas, la luminosidad de 2 estrellas, claro. Pero tenía un desplazamiento ascendente, es decir, de mi derecha a mi izquierda. Entonces me pareció muy curioso, porque avión no era. Si había un avión tenía que yo saber si había un avión, porque todos estos permisos de sobrevolar la isla son con 48 horas de anticipación. Entonces los veo y de repente se me pierde. Y por esas cosas, no sé, innatas o de cálculo, la mente que tiene un controlador que observa y ve muchas cosas al mismo tiempo, conté hasta 7 antes que volviera a aparecer. Apagué el motor, la luz, y queda absolutamente oscuro. Y esa cosa, manteniéndose, pero en un visual ascenso así, era vistoso su desplazamiento y el ascenso, y repentinamente se pierde. Se pierde. Y sale, yo pienso, después calculando, sale por donde termina la arboleda, sigue en ese ascenso, en esa curva ascendente, hasta que se perdió. No había nubes, estaba despejado, una que otra estrella se podía ver, y se perdió hacia el este.
¿Cuánto rato vio todo esto usted? Como unos 22 segundos. Pero 7 se perdieron. Entonces, llegando a casa ese día, esa noche estuve hasta las 3 de la mañana calculando qué diablo era. Quedó para mí como algo inexplicable. ¿Pudo calcular usted la velocidad de desplazamiento de ese objeto? Como le cuento, en mi casa llegué a tomar una carta muy parecida a esta que está acá, la cual podríamos ver la posición que yo tenía en la pista, sí, que era frente a esta calle de carretera, a esta intersección. Sí. Ahí quedé detenido cuando fue la primera vez que vi el objeto. Y si calculamos, más o menos en este borde, aquí... Apuntemos que este es Serrano Cao. Este es Serrano Cao. Bueno, esto tiene tres puntas, una velocidad, una distancia, ¿no es cierto?, y un tiempo. Y con esto calculé que estos 4,5 kilómetros los hizo en 7 segundos, lo que da 3.450 kilómetros por hora. Lo que desde luego en el año 1978, los que estábamos en este ambiente aeronáutico desde hacía mucho tiempo, no conocíamos que algo volara a esa velocidad y se desplazara en forma tan rápida. Soy mayor de Carabineros en retiro. Me acogí a retiro el año 86. ¿Llegaste a ser mayor acá de la zona? Sí, llegué con ese grado a esta ciudad. Cuando era niño, Raúl Gajardo vio un aerolito desintegrándose en la atmósfera. Y esta imagen lo marcó para siempre. Era 1954 y él tenía 14 años. Y junto a su familia y numerosos habitantes de Concepción, observó en el cielo, a las 4 de la tarde, un tubo brillante que echaba un humo color naranja. Años después, en su calidad de carabinero, le tocó investigar un encuentro cercano del segundo tipo. Ya como oficial llegué a servir a Puerto Montt y ahí me tocó conocer el caso Peyuco, un caso histórico que ha marcado en la omniología nacional. Esto ocurrió el 31 de julio de 1965, o sea, hace 33 años. Esa noche de invierno, ya mucho viento y lluvia, de haber sido la 1 o 2 de la mañana, calculo yo desperté por un ruido que había sobre mi casa de un jet que iba pasando, pero el jet no pasaba. Y eso me obligó a despertarme más aún, porque era imposible que un jet estuviera suspendido sobre mi casa. Salieron toda la gente allá. ¿Y qué es lo que vieron? A 300 metros vieron una gran luz violácea detrás de unos árboles palpitante. Era imposible identificar focos, sino que era una masa de luz que alumbraba a mis niños y toda la parte de atrás de mi casa, que era una huerta. Pero esa luz estaría más o menos detrás de mi casa a unos 100 metros de mi casa, más o menos. Pero la sorpresa se la llevaron al otro día en la madrugada, cuando fueron a ver el lugar. Había la Tierra en un radio como de 60 metros, como que la Tierra fue succionada. Estaba el hoyo, yo estuve en el hoyo. La parte de las raíces estaban todavía metidas en la tierra y parte de las raíces en el aire, pero esto estaba absolutamente intacto, o sea que no fue sacado con violencia. La tierra sencillamente se prendió con toda suavidad, esto es milimétrico, y se llevó esa masa de tierra. Y al encontrarse con tanta evidencia, con tantos testigos, no iba a llegar con un cuento de película a la intendencia. Y cambiaron
el tenor de la información diciendo que era un hundimiento del terreno. Y todos quedaron felices. Y al otro día el comisario estuvo en mi cuartel. Me dijo, hijo, yo le creo, pero si yo informo esto van a creer que tengo un oficial loco. O que anda viendo cosas raras, porque así se trataba este tema anteriormente. El que veía un ovni sencillamente estaba viendo ilusiones. Y se ocultó esta evidencia, en primer término, de aterrizaje ovni, pero ya ven ustedes cómo han pasado 33 años y todavía el caso Belluco marca un hito en la historia de la ovniología nacional. En 1990 tuvo lugar un extraño fenómeno cerca de Los Ángeles. La prensa lo divulgó como las casas volteadas o voladoras, y sucedió mientras Octavio del Tránsito Balboa y su familia estaban dentro de la casa. Este caso también fue investigado por Raúl Gajardo. Esto fue más o menos a las 21 horas. Él estaba con su esposa y un hijo menor en su casa. Su casa es una construcción de tapas de pino. Y de pronto empezó la construcción a temblar entera. Y empezó a levantarse el techo. Y yo vi los clavos de 4 pulgadas a la vista. Ellos pensaron que eran terremotos. Ante el pavor de sus moradores, el matrimonio formado por Octavio Balboa y Carmen Insulza, dicen testigos que esa noche, limpia, sin ni siquiera viento, una luz se acercó y luego partió rápidamente. No había viento, que arrancó de raíz los árboles aledaños y quemó la vegetación en torno a la vivienda. Y el señor Balboa, que vive a 70 metros y es el dueño del predio, el patrón, vieron cómo la casa, que es larga como una caja de fósforo y delgada, era elevada en este costado izquierdo y después volcándose, mientras esa masa de luz iba pasando sobre esta casa. Cuando ya tiene la información, el mayor Gajardo pide al testigo que dibuje o describa el ovni avistado. Con tales antecedentes, prepara un minucioso informe consignando todos los datos del hecho como si se tratase de un parte policial. Mi información como oficial de carabineros nos enseñan de que la verdad, y siempre la verdad, y en esto el investigador o el ufólogo que empieza a mentir, a inventar, es descubierto rápidamente. Yo conversé con jefes que habían servido en el norte de nuestro país y decían que al final de año tenían un alto así de informes ovni, reportados por las comisarías, por las tenencias, por las avanzadas, y eso sencillamente o iba al archivo o se destruía. No había dónde mandar. Llama mucho su atención. Cerca de Puerto Natales, en un lugar de difícil acceso, al que él nunca ha ido, parece haber sido extraído un gran trozo de tierra con forma de triángulo que fue abandonado luego, intacto, a metros del mismo lugar. Allí donde está el triángulo es igual un pequeño valle como esto, liso, parejo, y los vaquianos del sector circulan por las alturas. Entonces cuando ellos bajan, uno echa su mirada y ve siempre verde. Ellos un día bajan y ven una parte de una mancha oscura. Lo que encontraron estos arrieros, encontraron este triángulo, que tiene por un lado 4 metros, por otro lado 5 y por otro lado 7 metros. Que más o menos el espesor de este triángulo que sacaron, porque lo arrancaron realmente,
tiene más o menos un espesor de 20 centímetros. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo para sacar este champón inmenso de esas medidas? Tras un largo y difícil recorrido, hemos llegado al final de la búsqueda. Más de 15 años después de reportado el avistamiento de un ovni, asociado a la remoción de un triángulo de tierra, nos acercamos al lugar en que supuestamente ocurrió. ¡Acá está! ¡Acá está! Por fin. Aquí está. Lamentablemente tapadito de agua. Porque esto lógicamente ya las huellas han desaparecido. Pero podemos más o menos hacer una medición de 1, 2, 3, casi 4 metros. 1, 2, 3, 4 y un poco más. Unos 5, 10 por 3, 90 por 4, 20. Sería más o menos este triángulo que hace unos 15 años atrás vino alguien a levantar un champón, cuyo champón lo tenemos acá. Aquí tenemos el pedazo de tierra de champa que se sacó de pasto. Permanece aún acá, al lado de este triángulo, y está perfectamente bien conservado, lógicamente con más pastos y ahí lo tenemos. Como ustedes pueden observar, este champón está intacto, no está partido en ninguna de sus partes interiores. ¿Cómo se pudo sacar este champón? Porque esto fue, algo se metió debajo como una especie de pala, se levanta el champón y se deposita acá. Aquí hemos caminado más de 2 horas, tenemos, desde que dejamos el camino, llevamos como 1 hora en vehículo, de manera de que alguien por venir a hacer una broma es imposible que la haga, porque tendría que llegar con alguna maquinaria especial. Hace 15 años atrás acá era imposible, como decía el señor antes, acá no se podía llegar en vehículo, solamente a caballo. Entonces prácticamente imposible que haya venido alguien a hacerlo, es algo, un fenómeno antinatural tal vez. ¿Qué cuenta la gente acá? ¿Tú has escuchado alguna vez leyenda o algo así? No sé. ¿Sobre esto? Simplemente que un día se empezó a escuchar el rumor de que había aparecido algo, que se había posado algo sobre la Tierra, ¿cierto? Había sacado una champa de tal y tal tamaño, y todo el mundo concuerda en que son ovnis, objetos voladores no identificados, porque yo creo que ningún ser humano puede hacer eso, ¿no? Así que seres humanos, para mi modo de entender, es imposible que lo hayan sacado, levantado y trasladado hasta acá y que quede intacto. De un modo increíble, y embargados por la emoción, logramos dar con el triángulo de tierra que más de 15 años atrás fue inexplicablemente arrancado y luego abandonado. Frente a este extraño fenómeno se abren muchas interrogantes. ¿Quién pudo hacer algo así? Cabo Segundo Juan Carlos Muñoz. Era como a las 22, 23 horas más o menos. Y había como una nubosidad grande, ¿cierto? Una nube
no podría decirle el tamaño, pero se veía más o menos grande. Y cuando de repente sale desde la nube, ¿cierto? Un objeto circular con las ventanitas que giraba en contrasentido del reloj. Daba vuelta, ¿cierto? Y avanzaba hacia acá, donde nos encontrábamos nosotros mirando desde la ruta. Después de haberlo visto por más o menos unos 15 a 20 minutos, ya después se vio casi encima de la antena. 15 a 20 metros más arriba. Y calculando el porte, ¿como el porte del retén? Poquito menos que el retén. ¿Poquito menos que el retén? Sí, porque era inmenso. ¿Usted tuvo otro avistamiento que tiene algo que ver con el lago? Sí, también ahí en el lago una tarde se vio en el lago un objeto igual que estos mismos que había visto, pero ese tenía sonido, igual como esos aviones, zumbaba y bajaba una luz bajaba hacia el lago y las aguas del lago se movían las aguas del lago, ¿cierto? Y bajaban una onda, como una onda magnética, así hacia abajo, y cuando bajaba se movían las aguas del lago. Tengo una gran fe y una creencia en la honestidad de la mamá de mi señora, en el sentido de que lo que cuenta ella, lo que vio ella a los 14 años de edad, o sea, hace 74 años atrás, es un hecho efectivo. Sería aproximadamente hacia el mes de febrero del año 1914. Y en esa oportunidad fue que ella observó, estando con su padre, un tubo largo de alrededor de 4 metros, echando llamas por atrás y con ruido de motor. Con esta descripción, uno comienza a pensar de que el año 1914 algún objeto volador no identificado, por supuesto, porque no se sabe qué es lo que es, cruzó el cielo en esa dirección y se enterró en la loma que se ve allá al fondo con los pinos. Ahora, doña Juana tiene hoy día 98 años, tenía 14 años en esa época. A pesar de que Juana Andaur abandonó la zona de Chanco hace ya muchos años, hoy día puede recordar y describir el hecho como si hubiese sucedido ayer. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Estábamos nosotros en el campo, estaban mis padres cosechando el trigo. Y nosotros andamos por ahí revolviéndola. Cuando de repente veo que aparece desde allá una cosa como un guión. Ella dice un guión. Un guión. Que en la jerga maderera es una especie de... Es una madera larga y angosta. Claro, un guión. Y llamas así. ¿Ah? Unas llamas que por lo menos 2 metros por cada lado y con un ruido enorme y todos dijimos fin de mundo, pues. El año en que Juana Andaur fue testigo de este curioso fenómeno, el mundo era escenario de la Primera Guerra Mundial, que contrastaba fuertemente con la tranquilidad de Chanco. Sin embargo, esta tranquilidad se vio interrumpida por ese objeto desconocido que surcó el cielo, asustándolos a todos. Ahí están haciendo una once campestre, con guitarra, con baile, con todo, pero cuando ya vieron eso, ya se acabó la fiesta y se recogieron, se fueron a sus casas. ¿Dónde cayó? A media falda de esa parte, porque abajo había un plan, había un río, y después había una media falda y arriba había un plan. Y queríamos ir con mi hermano, queríamos ir a ver qué es lo que había a donde se clavó eso. ¿Ah? Pero mi papá no los dejó ir. Dijo, van a chiquillos intrusos, capaz que se los trague la tierra. Y así que ya no fuimos. Pero quedó toda la tarde, quedó saliendo llamas y humo de ahí, de esa parte donde cayó la cuestión esa.
La sede chilena de la NASA funcionó aquí en Peldehue desde 1957 hasta 1989, rastreando el paso de satélites y también de los primeros transbordadores espaciales. Encontramos a Edmundo Jara en su casa de San Fernando. El ex instructor de logística de la NASA habló por primera vez sobre el objeto que vio en 1965. Yo tuve una experiencia de un avistamiento, de un objeto no identificado. ¿Que ustedes no pudieron determinar qué era? No, lo vi solamente yo y otra persona. Nosotros nunca dimos cuenta del hecho. ¿Por qué no? Porque en esa época, estoy hablando de casi 40 años atrás, este tema del asunto de los ovnis era un tema que estaba prácticamente en pañales. A las 11:30 de la mañana de un día sábado, Edmundo Jara y su jefe Eduardo Céspedes realizaban tareas de mantención para las antenas de la NASA. Aquí estábamos nosotros. Este es el área que se llama Fence Area o área cerrada, y ahí estamos con la puerta abierta porque estábamos guardando el material, y en ese momento sentimos el ruido de dos aviones que iban volando sumamente bajo, aviones a hélice de esos años. Eran aviones supuestamente de la Fuerza Aérea. Yo por el ruido y todo lo demás supuse que eran aviones B-25. Fue tan grande el ruido que emitieron, porque deben haber ido volando muy bajo, que se estremeció el recinto donde nosotros estábamos, muy fuerte. Entonces salimos a verlo, tratamos de avistar los dos aparatos, porque eran dos, por el ruido. Y no los vimos, no podíamos verlo. Oye, pero, ¿qué pasó aquí? No sé. Y en el instante que estábamos mirando, por si los aviones retornaban y daban otra pasada, en ese momento miramos hacia arriba y yo veo un objeto sumamente alto. Calculo que debe haber estado a una altura de más de 20.000 metros, hablo de 20 kilómetros. Y era un disco, era un verdadero disco metálico, tenía forma desde abajo, tenía forma de lenteja y con un círculo interior más pequeño. Y ahí, al lado del portón de entrada, era donde nosotros estábamos trabajando ese día, aquí. Y el objeto estaba aquí arriba, ahí. Este es norte y está unos 5 grados hacia el oeste. Primero oscilaba sobre su eje, de esa forma, durante 10 a 15 segundos. Se detenía y enseguida venía el ascenso o el descenso, pero siempre en diagonal, nunca en forma vertical. Había momentos en que ingresamos de nuevo al container, por miedo, ojo, por miedo. Era tanto el miedo que teníamos que salíamos, lo observábamos y creíamos que se había desaparecido. Y no había desaparecido, seguía ahí. Sentíamos miedo, no sabíamos de qué. Él siempre me decía a cada rato, esta cosa nos va a disparar. Esto nos va a disparar, está sobre la estación, esto nos están espiando, va a salir un arma, un rayo. Y yo lo trataba de calmar, le decía, no, cálmate, Eduardo, si no va a pasar nada. Cuando el objeto se fue después de 2 horas, 2 horas y media, el objeto osciló, como lo hacía normalmente, y sorpresivamente, podríamos decir, aceleró
hacia el infinito, hacia arriba. Pero en milésimas de segundo, en milésimas de segundo, desapareció. Fue una cosa impresionante la velocidad con la que desapareció nuestra vista. Y nunca más lo vimos. Y evidentemente que no podía ser ni un globo aerostático, ni un helicóptero, ni un avión, porque era imposible. La forma que tenía, más encima los movimientos que hacía, no correspondían en realidad a un aparato que nosotros hubiésemos conocido en esos años. ¿Con la persona que usted estaba, volvió alguna vez a comentar el hecho? Sí, en 2 o 3 oportunidades. ¿Y a qué conclusiones llegaban? Que era un ovni, que era un objeto no identificado. Esa persona hoy día está fallecida, desgraciadamente, porque hubiera podido corroborar lo que yo estoy diciendo. Pero lo comentamos en 2 o 3 oportunidades, además de que hicimos un pacto de no hablar del tema. ¿Y por qué decidieron hacer ese pacto? Porque pensamos que la gente podría reírse de nosotros. Esa es la verdad de las cosas. ¿Y por qué lo cuenta ahora la historia? Porque ahora no tengo compromiso con nadie. Y ya soy una persona mayor, yo soy una persona retirada y que no pierdo ni gano nada con dar a conocer mi experiencia en este tema. Encontramos uno protagonizado por un testigo privilegiado en agosto de 1999. Se trata de un piloto que dice no solo haber visto el objeto, sino además haber sufrido alteraciones en el motor de su máquina que él atribuye a la presencia del ovni. Un fin de semana como cualquier otro, con la particularidad que ese día en la mañana había llovido y la visibilidad era excelente. Me dispuse a salir con mi hijo Ignacio, de 4 años, a dar una vuelta por el sector de la dehesa, en un tránsito normal de vuelo por aquí, por la región metropolitana. Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, en el sector oriente, la controladora de tránsito aéreo Carmen Villarroel cumplía su turno en la torre de control del aeródromo de Vitacura. Y fue ella quien mantuvo contacto radial con el piloto Eugenio Rojas. Yo me acuerdo que este señor andaba en un Aeronca, si no me equivoco, en un monomotor de un club aéreo de Cerrillo, y me notificó en Calán, si mal no recuerdo, iba a sobrevolar el sector de la dehesa. Cuando comenzamos a salir de allá del sector, notificamos a la torre de Vitacura en un objeto oscuro aproximándose desde oeste con un rumbo este. ¿Eso quiere decir desde la costa, digamos, desde el sector de la costa, venía acercando con rumbo hacia la cordillera. Yo no tenía tráfico en ese momento. Tú como controlador se supone que tú tienes que tener más o menos el tráfico, el conocimiento del tráfico en tu ATZ, en tu zona de tránsito aeródromo. Que en este caso es acá. Que en este caso es el sector de Vitacura y que involucra lo que es la dehesa. Como yo iba saliendo con ese rumbo para llegar al sector de Cerro San Cristóbal, estimé que era un tráfico que podía ser conflictivo. Por lo tanto, consulté a la torre de control si es que tenía ese tráfico para que me diera las características de nivel, corrijo de altitud, y hacia dónde se dirige, con el propósito de guardar mi separación. Y él me preguntó porque aparentemente vio un objeto que él no pudo identificar como avión o como planeador. Los planeadores son súper distinguibles en el aire por su envergadura, por su forma. Entonces me dijo que no se trataba de un planeador finalmente. Ya definitivamente lo empecé a observar, por supuesto, sin perder de vista lo que estaba sucediendo con mi avión. Y se trataba de una especie de esfera, una esfera que, como aparece siempre, que brilla, pero no brillaba. La parte delantera, es decir, por donde iba la dirección de esta esfera, era cóncava. La parte trasera también continuaba como esfera,
pero tenía irregularidades rocosas como aristas. Basándose en su experiencia como piloto, el testigo calcula que el objeto iba a 4.000 pies de altura a una velocidad promedio de 360 kilómetros por hora. Por eso descartó que fuese un meteorito. Y como le digo, un meteorito definitivamente tiene un descenso, tiene una pendiente que va hasta que llega a tierra. No, esto definitivamente se mantuvo recto y nivelado. Continué mi salida del sector de la dehesa, cuando en el avión que yo venía comencé a sentir un descenso, una baja en las revoluciones. Justamente al verlo tan cerca, porque pensó que iba en rumbo de colisión, al verlo tan cerca, aparentemente le habrían empezado a fallar los instrumentos del motor. El motor empezó a comportarse de manera irregular, provocando un leve descenso. Continuó un descenso leve, pero era un descenso, lo que por supuesto yo rápidamente comencé a mirar mi alrededor, qué podía tener Recuerdo que estaba en el sector de una pista de golf, que es de Valle Escondido, así que por lo menos tenía algo parecido a una pista, algo que podía aterrizar. Y mi hijo, que está medio dormido, porque el viaje ya había sido largo, o sea, ya llevamos un tiempo volando, estoy hablando de 50 minutos. Iba como con sueño, lo desperté para irnos. Venía ya más cerca. Pero fue en tan pocos segundos que aparentemente tampoco le dio el tiempo como para notificarlo. Todo sucede muy rápido. Pienso que al minuto, nuevamente, ya enfilándome ya en la trayectoria de final largo hacia la pista de Vitacura, rápidamente recuperé toda la potencia, recuperé todas las características del avión, como si nunca hubiese pasado nada. Y cuando desapareció, los instrumentos volvieron a funcionar sin ningún problema, entonces coincidentemente pasó eso. Me hubiese encantado poder virar para ver qué sucedía con este objeto y lo seguí con mi campo visual, lo que me permitía el avión, la aeronave, hasta el lugar donde ya lo perdí definitivamente en una quebrada, que es donde nace el río, de donde llega, de donde pasa el río Mapocho. Eugenio Rojas estimó que el objeto seguía una ruta que venía desde el mar, pasando sobre el Cerro San Cristóbal hacia la cordillera. Estimé conveniente informárselo a la torre de Vitacura por aire, en el aire, y bueno, le dije que había visto un objeto de una altitud de 4.000 pies, que definitivamente, y aquí voy a morir con esto, definitivamente no tenía alas y no tenía características de una aeronave en absoluto, ni de helicóptero, ni de planeador, porque conozco muy bien los planeadores, así es que lo decidí notificar y le expliqué que era un objeto. Recibido, me dijo la niña que estaba de control. Él es un piloto y él no se va a arriesgar tampoco a hacer una broma, nada, o sea, se supone que los pilotos son personas serias, como todos nosotros, son profesionales y bueno, y si ven algo extraño lo van a notificar a la persona que ellos crean más conveniente en ese minuto. En este caso resulta ser yo, que estaba con él en la frecuencia. Una vez en tierra, Eugenio Rojas trató de encontrar una explicación a esa súbita falla que tuvo el motor de su avioneta mientras duró el avistamiento. Los mecánicos revisaron el avión y le dijeron que no había nada que justificase la pérdida de altitud. Tras el aterrizaje, la máquina estaba en perfectas condiciones. Definitivamente del fenómeno de un objeto que no está identificado, yo creo que debe existir. Ahora, de dónde vengan, de dónde aparezca, si esto es del hombre, es una creación del hombre, eso es la duda, eso es lo que nosotros tenemos. Yo creo que hasta de tener un diálogo o tener algún antecedente más real, pero definitivamente este objeto me indica que hay algo extraño, me indica que es un objeto que no obedece a la aerodinámica que nosotros conocemos. En Europa, hace unos 2 años, se publicó una encuesta del Instituto Gallup
donde hablaba de un 60% aproximadamente de personas, de europeos, que sí creían en el fenómeno ovni como un fenómeno real, y un 40% que dudaban todavía. Chile, por ejemplo, es un ejemplo a nivel mundial respecto a la inquietud de la universidad por acoger el fenómeno, cosa que no ha ocurrido todavía en ningún lugar del planeta. La propia Fuerza Aérea de Chile está acogiendo también, digamos, de una manera seria, lo que es el fenómeno ovni. Entonces, yo espero que esto sea o produzca un contagio en el resto del mundo. A pesar de todo el enorme progreso científico, nuestra actitud frente al universo sigue siendo de meros observadores expectantes. Porque toda esa admirada tecnología aquí en la Tierra se torna limitadísima frente a la magnitud del universo. En los viajes interplanetarios recién estamos ensayando. Y si vamos más allá de nuestro sistema solar, aún a la estrella más cercana, la distancia se torna prohibitiva, más aún, inalcanzable.